Señor, y así invitamos a nuestro hermano Abner para la siguiente predicación. Gracias. Muy bien, amados hermanos, bienvenidos a nuestro culto en honor a la Reforma Protestante. Previo a la exposición, comentar a nuestros visitantes si les gustaría pues adquirir una copia de mi libro, Profecías contra Edom, y la revista de la Academia Bíblica Pesher, Hadoresh, que tenemos a disposición. Bueno, habiendo dicho eso, el tema que se va a hablar ahora es sobre solo Cristo, y quiero de alguna manera que pensemos en nuestra identidad, quiénes somos. De alguna manera, pensar que en Cristo lo tenemos todo. Recordar esto. Bueno, siguiente, por favor. La pregunta que tenemos ahí en nuestra imagen de la diapositiva es ¿quién soy? ¿Quién soy? Y ahí hay un espejito. Ese espejito es un espejo que nos dice, mira, tenemos aquí a alguien que se pregunta a sí mismo quién es. ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje de hoy? En primer lugar, debemos pensar en una autocomprensión, o sea, autocomprendernos quién somos. Y ya con el tiempo eso lleva a una autodefinición. Y la definición a veces no es muy larga, tiene que ser definido con palabras cortas. Pero eso es auto es a sí mismo. Y a veces también necesitamos la descripción de otras personas. ¿Por qué? Porque otras personas pueden ver cosas que nosotros no resaltamos, pero sí es muy importante. Pueden describirnos. Y así tenemos una mejor comprensión de nosotros mismos. ¿Qué tiene que ver eso con la Reforma Protestante? Pues los protestantes en su momento autocomprendieron qué cosa es lo que creían, o sea, investigaron, indagaron a la luz de la Biblia y la teología, para definirse. Pero también los católicos y otras iglesias describieron a los protestantes y llegamos a una idea que hoy vamos a compartir. Siguiente, por favor. Comencemos con las generalidades. La primera generalidad, por favor, es: la Reforma Protestante no es el inicio de la iglesia verdadera. Por favor, eso ya está por demás volver a aclararlo, porque muchos dicen, es que somos protestantes, somos por tanto el inicio de la iglesia verdadera. No, en la Reforma Protestante es el retorno de la iglesia a la fe y práctica delineada en la Biblia. Significa esto que antes del siglo XVI, la iglesia tenía la fe, doctrina y práctica. La iglesia en general. Por supuesto, hoy en día hablamos de Iglesia Católica Romana, pero previamente había otra iglesia más ligada a Constantinopla, que se dividió en el año 1054 después de Cristo, y antes de eso también otros grupos y diferentes grupos. Claro, las dos grandes expresiones de la cristiandad era para ese tiempo la Iglesia Católica, que tenía su jefe o su líder en Roma, y la Iglesia Católica ortodoxa, o que tenía su sede en Constantinopla o Bizancio, y tenía su jefe, su papa, su patriarca allí también. Por tanto, cuando hablamos de historia de la iglesia tenemos que pensar en todos esos matices.
Pero como ya se ha dicho a lo largo de las prédicas anteriores, la Iglesia Católica Romana, porque es la que nos interesa más evaluar, porque nosotros somos de alguna manera de influencia occidental. O sea, a nosotros nos ha llegado la cultura occidental, no la oriental. Por tanto, hemos recibido la influencia católica romana. Si nos hubiera conquistado Rusia hace 500, 600 años atrás, hubiéramos recibido influencia de la otra rama del cristianismo. Pero como nos ha conquistado históricamente, vamos a decir, España, Portugal o por el norte, los ingleses, tenemos esa influencia de la Iglesia Católica en su principio. Por tanto, la Reforma, repito, no es el inicio de la Iglesia verdadera. Esto lo aclaro porque en muchos círculos, por este anticatolicismo que existe en nuestras iglesias, se piensa que la iglesia comenzó recién en la Reforma. No. Y en otras iglesias piensa que su iglesia verdadera inició cuando inició su pastor ese ministerio. De ninguna manera. La iglesia tiene más de 2000 años. O por bueno, si quieren redondear un poquito, depende de cuándo inició la iglesia. El año 30, el año 33. Bueno, eso es matemáticas. Muy bien, segunda generalidad. Los reformadores solo fueron instrumentos de Dios. En ningún sentido son las autoridades en materia de fe y conducta. En ningún sentido. La autoridad máxima en materia de fe y conducta es la Biblia. Y como ya se ha dicho que los reformadores eran humanos como nosotros y han cometido errores o falencias, y por tanto no se debe tomar a ellos como los grandes héroes que debemos seguir y seguir idolatrándolos. No, solamente son instrumentos de Dios como lo somos todos los que estamos acá de algún modo. Tercera generalidad. La mayoría de las iglesias protestantes, o sea, las iglesias no católicas romanas, no siguen todas las enseñanzas de los reformadores porque difieren en diversas interpretaciones de la Biblia. Cuando hablamos de las iglesias protestantes, no todas son igual. Lo único que los une es que son anticatólicos. Nada más. Si siguiéramos toda la doctrina de Calvino, es una cosa. O toda la doctrina de Lutero, todas las enseñanzas de Zwinglio y así de cada reformador, no. E inclusive en cierto sector del protestantismo, nosotros aquí, los que tenemos línea bautista, no somos protestantes. ¿Por qué? Porque no seguimos el pensamiento de los reformadores como Calvino. Porque no se trata solamente de seguir a un teólogo protestante, se trata de ver ese retorno. Y en esta iglesia en particular, tomamos enseñanzas de Calvino, de Lutero, de Zwinglio y de otros. Los tomamos. Ejemplo claro es cómo bautizamos y cómo tomamos la Santa Cena. Pero hablamos de diversidad. Bueno, ahora sí, con esa generalidad entramos a parte de nuestro tema. ¿Qué de las 5 solas? Siguiente, ¿cuáles son? Ustedes ya se lo saben, ¿no? Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Sin embargo, siguiente, ningún teólogo de la Reforma la formuló como tal. O sea, ningún teólogo de la Reforma dijo, nosotros somos protestantes porque creemos en estas 5 cosas. Ninguno. Pero sí, estas 5 se pueden encontrar diseminadas en 2 o 3 o 4 de ellos, o en alguno de sus escritos. Esto, por eso digo, nos autocomprendemos, nos autodefinimos y también otros nos definen.
Siguiente, por favor. El tema solo Cristo, con una de las 5 solas, aparece así, con ese término latín y acompañado de las otras solas, en el volumen de la dogmática de Brunner, en el año 1960. Este teólogo Brunner, en ese libro Dogmática, registra el término solus Christo, comentando la obra de otro teólogo que no es muy querido por muchos, Karl Barth, que publicó pues sus libros acerca de Romanos principalmente en el año 1932, que ya menciona Cristo solo como una característica del protestantismo. Siguiente, por favor. Unos años más tarde, según Byte Project, es una página que publica videos y publica muchos artículos, el teólogo católico Baptist Menz editó un libro, La Iglesia y el Mundo, y en ese libro hay un artículo, y este católico, Joseph Lescauswet, comenta, como Lutero, Calvino ya estaba comprometido con las 3 solas, sola escritura, sola gracia y sola fe, anteriormente resumidos por Lutero como Christus Solus, pero agregó expresamente el Soli Deo Gloria. Según este Byte Project, fue un teólogo católico el que une las 5 solas como diciendo, esto es lo que creen los protestantes. Ahora bien, ¿es verdad o no? Claro que es verdad. Claro que es verdad. Siguiente, por favor. Lo cierto es que para los reformadores Cristo era el centro de su reflexión teológica. Cristo era el centro de todo. Para Lutero, el centro de la fe cristiana no era la Iglesia católica, no eran los sacramentos, sino Jesucristo mismo. Para Lutero, fe y salvación significaban simplemente tener un Dios, y él encontró solo en Cristo el Señor. La siguiente diapositiva veremos sí, por favor, está pequeño, pero allí va a aparecer una expresión del cual amerita nuestra reflexión de hoy. Martín Lutero dijo, pero preguntas dónde puede hallarse y de dónde provienen la fe y la confianza. Por cierto, es sumamente necesario saberlo. Primero, sin duda, no proviene de tus obras ni de tus méritos, sino solo de Jesucristo. Ahí está la frasecita, ¿no? La frasecita. Esta fe que nos da luego la salvación proviene solo de Jesucristo, gratuitamente prometidas y dadas. Así dice San Pablo en Romanos 5. Dios encarece, por supuesto en nuestra Reina Valera 60 no va a aparecer igual porque es otro verbo, bueno, es otra traducción. Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así debes inculcarte a Cristo y observar cómo en Él Dios te propone y ofrece su misericordia sin ningún merecimiento precedente de tu parte. Ahí está la parte de la idea de gracia también, ¿no? Y de tal visión de su gracia debe inspirarse la fe y la confianza del perdón de tus pecados, de todos tus pecados. Por ello, la fe no comienza con las obras, no lo originan tampoco, más bien han de originarse y proceder de la sangre, de las heridas y de la muerte de Cristo. Cuando en Él te das cuenta que Dios te es tan propicio que da aún a su Hijo por ti, tu corazón ha de ponerse dócil y volver a Él, a su vez propenso a Dios. Ahí ven a Lutero hablando acerca de que la fe que tenemos proviene solo de Jesucristo. Siguiente, por favor. Hablamos de otro teólogo, Juan Calvino, y él va a decir, ¿cómo recibimos los beneficios que el Padre concedió a su Hijo unigénito, no para el uso privado de Él, sino para enriquecer a los pobres y necesitados? Primero debemos entender que mientras Cristo permanezca fuera de nosotros y estemos separados de Él,
todo lo que Él ha sufrido y hecho por la salvación de la raza humana sigue siendo inútil y de ningún valor para nosotros. Por lo tanto, para compartir con nosotros lo que ha recibido del Padre, Él tiene que ser nuestro y habitar en nosotros. Nuevamente, la centralidad en Cristo, y así podemos ir entre reformador y reformador y van a colocar a Cristo como el eje principal de toda su reflexión teológica. Ahora preguntémonos, siguiente por favor, ¿por qué solo Cristo? ¿Por qué solo Cristo? Y dentro de esas 5 solas, ¿por qué solo Cristo? Tenemos aquí algunas perspectivas. Primero, la salvación no es por obras, sino por la fe en el sacrificio de Cristo. La fe en el sacrificio de Cristo, no en de ningún otro. La salvación, por eso viene de Jesús. Segunda razón, y ahí vamos más a lo contrario al catolicismo, tanto del siglo XVI y de la Edad Media y de nuestro tiempo también, como ya explicaba nuestro hermano pastor que predicó anteriormente. María ni los santos son los intercesores entre Dios y los hombres. Solo Cristo. Solo Cristo es el intercesor, solo Cristo es el abogado, solo Cristo es el mediador. Por eso necesitamos puntualizar la doctrina de solo Cristo. Tercero, no es verdad que fuera de la iglesia no hay salvación. La salvación está solamente en Cristo. Ahora, esta última es algo que quizás se requiere explicar un poquito más, porque todo lo de arriba ya se lo saben, pero el de abajo a veces no es muy fundamentado del por qué es importante decir que la salvación está solamente en Cristo y no en la iglesia. Y para eso vamos a hacer un recorrido histórico de lo que la Iglesia Católica Romana ha enseñado en el pasado, muy lejano y muy cercano. Voy a leer algunas de las declaraciones de papas, de concilios, de declaraciones de fe de la Iglesia Católica. Muy bien. Siguiente, por favor. El símbolo atanasiano, que fue del siglo V, dice: quien quiera, desee salvarse, debe ante todo guardar la fe católica. Quien no la observare íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. El Papa Inocencio III dijo: con todos nuestros corazones creemos y con nuestros labios confesamos solo una iglesia, no aquella de los herejes, sino la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, fuera de la cual creemos que no hay salvación. El Cuarto Concilio de Letrán dice: hay solo una iglesia universal de los fieles, fuera de la cual nadie está a salvo. Siguiente. Está más pequeño esto. Papa Bonifacio VIII dijo: nosotros declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana el estar sometida al romano pontífice. El Papa Eugenio IV dice: la Iglesia cree firmemente, confiesa y anuncia que ninguno de los que están fuera de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también los judíos o los herejes y cismáticos, o sea, los que dividen la iglesia, pueden alcanzar la vida eterna, sino que irán al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles, si antes de la muerte no se han reunido con ella. La unidad del cuerpo de la iglesia, que es tan importante que solo para aquellos que perseveran en ella, los sacramentos de la iglesia procurarán la salvación, y los ayunos y otras obras de piedad y los ejercicios de la milicia cristiana obtendrán la recompensa eterna. Nadie, por más limosnas y obras de caridad que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica. El Papa Pío X dijo, esto ya estamos en el año 1900,
ya estamos después de la Reforma, 1903, dijo: es nuestro deber el recordar a los grandes y pequeños, tal como el Santo Pontífice Gregorio hizo hace años atrás, la absoluta necesidad nuestra de recurrir a la Iglesia para efectuar nuestra salvación eterna. Siguiente, por favor. El Papa Benedicto XV dijo: tal es la naturaleza de la fe católica que no admite más o menos, sino que debe ser sostenida como un todo o rechazarse como un todo. Esta es la fe católica, que a menos que un hombre crea con fe y firmemente, él no podrá ser salvado. El Papa Pío XI dijo: por sí sola la Iglesia Católica mantiene la adoración verdadera. Esta es la fuente de verdad. Esta es la casa de la fe. Es el templo de Dios. Si cualquier hombre entra, no aquí, o si cualquier hombre se aleja de ella, él será extraño a la vida de fe y salvación. Es más, en esta única Iglesia de Cristo no puede haber o permanecer un hombre que no acepta, reconozca y obedezca la autoridad y la supremacía de Pedro y la de sus sucesores legítimos. El Papa Pío II dijo: por mandato divino la intérprete y guardiana de las Escrituras y la depositaria de la sagrada tradición que vive en ella, la Iglesia por sí sola es la entrada a la salvación. Ella sola, por sí misma y bajo la protección y la guía del Espíritu Santo, es la fuente de la verdad. El último. Este es el Concilio Vaticano II, que es la que abrió la puerta, es el concilio, digamos, más interesante, y quizá para los protestantes es una posibilidad de tener paz con los católicos. Interesante concilio. ¿Qué cosa dice en ese concilio, en el Lumen Gentium? Dice: el Sagrado Concilio pone ante todo su atención en los fieles católicos y enseña, fundamentado en la Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Pues solamente Cristo es el mediador y es el camino de la salvación presente a nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. Y Él, inculcando con palabras concretas la necesidad de la fe y del bautizo, confirmó a un tiempo la necesidad de la iglesia, en la que los hombres entran por el bautizo como puerta obligada, por lo cual no podrían salvarse quienes, sabiendo que la Iglesia Católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, rehusaran entrar o no quisieran permanecer en ella. Todos estos son declaraciones de la Iglesia Católica diciendo: solamente si están en la Iglesia Católica Romana serán salvos. Siguiente, por favor. ¿Cuál sería la razón fundamental para esta enseñanza? Agustín de Hipona va a decir, por cierto, Agustín de Hipona, San Agustín o Agustín, es un teólogo que se ha citado mucho tanto por católicos como por protestantes. Pero él da una razón. Dice: cualquiera pues que se haya separado de esta Iglesia Católica, aunque crea que vive virtuosamente, está separado de la unidad de Cristo. Por ese solo crimen no alcanzará la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Y así, siguiente por favor, va a decir lo mismo Agustín de Hipona. Ahora, en parte tiene verdad, porque si hay divisiones, muchas divisiones, va a causar que la verdad se pierda. Pero no es correcto decir que la salvación solamente es si estás en la Iglesia Católica. Siguiente, por favor. Del mismo modo se comportan muchas iglesias y sus pastores hoy en día, diciendo: si tú te alejas de esta iglesia, tú vas a perder tu salvación. Si tú no eres fiel a esta iglesia, vas a perder tu salvación, porque la salvación está en esta iglesia. Y eso es mentira, porque la salvación no se encuentra en las iglesias, la salvación se encuentra en Cristo. Y para finalizar, yo voy a hacer un recorrido por algunos versículos bíblicos. Siguiente, por favor. ¿Qué dice la Biblia?
Textos que ya todos ustedes los conocen. Solamente voy a leer estos textos. Jesús le dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí dice, no necesitan a María, ni a los santos, ni a los apóstoles, ni al Papa, a nadie. Si quieren llegar al Padre, a Dios, vengan a través de mí. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí no dice en una iglesia hay salvación, o en un grupo, o bajo el liderazgo del sucesor de Pedro. Aquí solo dice que este Cristo está la salvación. Por supuesto, el contexto es el que nos dice eso. Siguiente, por favor. Efesios 4:15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La cabeza es Cristo y no el Papa. Solo Cristo. En 1 Timoteo 2:5, que es el texto clave que citamos para decir no creemos en intercesiones de María ni de otros, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Siguiente. Dice en Hebreos 20. Aquí hay un error. Debe ser, es Hebreos 4, no 24. Es Hebreos 4. ¿Ya? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién es aquel que intercede por nosotros en el trono de la gracia? Aquel sumo sacerdote que fue tentado en todo, o sea, Jesús. No necesitas a nadie más. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar. ¿Quién? Cristo. Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién intercede por los que se acercan a Dios? Cristo mismo. No necesitamos a nadie más. Siguiente, por favor. Primera de Juan 2:1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Quién es nuestro abogado, nuestro defensor? Jesús. No necesitamos a nadie más. Hebreos nuevamente, capítulo 2, 16 al 18, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Siguiente, por favor. ¿A quién más necesitas para ser salvo? No necesitas a nadie más que a Cristo. No necesitas a nadie más. No necesitas a la iglesia, no necesitas al Papa, no necesitas a ningún santo, no necesitas a nadie, solo a Cristo. Y por último, siguiente, por favor. La suficiencia de Cristo es el centro de nuestra fe cristiana. Pues si Cristo te falta todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Vale la pena vivir teniendo a Él como el Señor y Salvador de tu vida. Vamos a orar.